¿Cómo ves la reacción de la sociedad? Vemos cómo en Jordania tuvo que renunciar el primer ministro por las protestas contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Ves una Argentina rechazando esto en las calles? Todavía no, pero la verdad, francamente, o sea, yo esperaba una reacción social mucho más fuerte con el veto a la ley para poner un freno a las tarifas. Pero lo cierto es que lo que decía Roberto acá, a ver, vamos a traducir un poco qué significa el acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario va a venir y va a decir, yo les voy a dar a ustedes el equivalente a todo lo que a ustedes se le va por déficit de cuenta corriente en un año, o un poquitito más. No les voy a prestar esta plata para que se vayan a veranear a Miami, para que vayan a Chile a traer plasma, ni para que los ahorristas argentinos dolaricen sus ahorros. Se la voy a prestar a cambio de algo, porque además ustedes me la tienen que devolver. ¿Qué exige el Fondo Monetario, Gato? Exige flotación libre del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Concretamente, devaluación. Sí. La devaluación se traduce en un aumento de precios. O sea, traducido esto, próximamente vamos a tener una corrida del tipo de cambio, muy importante. Esto va a generar un reacomodo. Por supuesto. Porque es la única manera de equilibrar dos cosas, el déficit en pesos y generar la recesión que se necesita generar para frenar un poco la salida de dólares. ¿Qué es lo que dice el fondo? El fondo dice, mire muchachos, ustedes o ajustan directamente, nominalmente, o ajustan realmente. Entonces, yo les voy a dar la plata a ustedes, pero ustedes garantícenme que los argentinos no se van a ir a veranear a Miami, garantícenme que van a bajar las importaciones y van a equilibrar su balanza de pagos y su balanza comercial, y garantícenme que los argentinos no van a usar los 2.000 o 3.000 pesos que les sobran todos los meses a aquellas personas que pueden ahorrar para dolarizar sus activos. Entonces van a buscar deliberadamente una recesión. Acá se viene un pico inflacionario y una recesión económica como consecuencia de una cosmovisión. Entonces yo creo que el gobierno va a pasar, los próximos meses van a ser los más difíciles. ¿Viste que él dijo, ayer, lo peor ya pasó, lo peor está por venir y en los próximos 20 días está por venir? Ayer las expectativas del Banco Central lo están marcando esto. 27% de inflación y al menos, decía el diario La Nación, los últimos 2 trimestres de recesión. Bueno, es lo que se comentó acá y lo que le va a decir el fondo. Yo voy a financiar el pago de intereses de la deuda que contrajiste para evitar el default de Argentina. Ahora, la balanza comercial deficitaria que vos tenés, los dólares que se van por turismo lo vas a tener que ajustar vos. Y ese ajuste, indudablemente, o es un fuerte torniquete recesivo, o es una devaluación importante. Y esa es la tensión que tiene el gobierno hoy. O las dos cosas. Y el problema... Puede ser una mezcla de las dos cosas, pero ahí entras en una estanflación, ahí entras en una economía estancada con inflación alta. Y ahí, digo, el deterioro de la calidad de vida de los argentinos va a ser enorme. Sí. Enorme en los próximos meses. Bueno, basta ver lo que pasó en Grecia, lo que pasó en España después del ajuste, porque uno habla de Grecia, pero España también estuvo el Fondo Monetario con Rajoy haciendo el ajuste después de la crisis del 2008. Pero la crisis del euro es eso, la crisis en Italia, la crisis en España... Y la inestabilidad política es una moneda que la han perdido y que los condenan a un ajuste permanente. No tienen viabilidad en ese esquema. Y esa es la tensión política que hay. Entonces ahora lo que se viene, traducido nuevamente, es nuevamente un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Esto es lo que se viene en los próximos días. No hay forma de equilibrar el sector externo si no es generando una recesión. Porque si no, a ver, otro dato que hay que tomar de los últimos días es que el gobierno lesionó su coalición parlamentaria. Entonces los tipos no pueden decirle hoy al peronismo amarillo y al radicalismo entreguista, acompáñeme con la reforma laboral y acompáñeme con la reforma previsional, que en el fondo es lo que el fondo exige. Cuando el fondo dice ajusten el déficit, lo que está diciendo es vayan sobre el 50 o el 60% del gasto, que es el ANSES. Y las provincias, ¿no? Y las provincias, que es sistema de salud y sistema de educación. Exacto. Termino con esto. No pudiendo el gobierno hacer esto, la única que le queda, cuando uno analiza, yo me tomé el trabajo, le decía a Roberto fuera de cámara, leí todos los columnistas económicos de todos los diarios, Clarín, La Nación, todos coinciden que la liberación del tipo de cambio, lo que ellos llaman flotación libre, o sea, no sucia, sin intervención, va a generar un reacomodamiento del tipo de cambio, un proceso inflacionario, una recesión, y de esa manera van a equilibrar. Pero estos, Gatos, son tensiones sociales. Sergio, ¿y la resistencia al ajuste vendrá entonces de parte de los sindicatos? Porque digo... ¿Cuánto más van ahora, frente a esto que el propio Banco Central está diciendo? 27% de inflación para fin de año. Todos aquellos que firmaron por 15% ya deben estar pidiendo mañana que se reabran paritarias, ¿no?
Sí, ese relevamiento de expectativa de mercado que hace el Central con 50 consultoras le dice lo que el mercado está diciendo, precisamente. Obvio. Toman de su propia medicina, ¿no? Yo lo que creo que siempre lo he dicho y conocés mi posición y la del espacio donde yo milito, que es la corriente federal, desde el primer día hemos sostenido claramente que era un gobierno con el que el movimiento obrero tenía que confrontar. Creo que llegó la hora, cuando vos tenés devaluación, caída del poder adquisitivo del salario, caída de derechos, intención de avanzar nuevamente sobre la reforma laboral, caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, celebro, aplaudo y me congratulo de la valentía de los jueces que han resuelto en la Cámara Federal por los jubilados. Porque ahora hay que cuidarlo a esos jueces porque seguramente va a venir la presión sobre ellos. Entonces digo, cuando han pasado todas estas cosas, el movimiento obrero no puede estar todavía en un debate respecto a que si es tiempo de diálogo, si es tiempo de confrontar con el gobierno. Está claro que si el gobierno no cambia estas políticas, hay que confrontar con el gobierno directamente. Roberto, ¿y estas expectativas de las que estamos hablando, se van a traducir en un estancamiento total, crees, de la economía? Y yo creo que la economía ya se empezó a frenar, por eso Vidal se apura ahora a financiar capital de trabajo con un cuentagota de 11.000 millones de pesos, porque se empieza a romper la cadena de pagos. Claro. Esto lo hemos hablado acá. Vos con una tasa del 40 y una tasa de descuento del cheque del 60, las empresas se quedan sin capital de trabajo y no pueden seguir administrando sus pagos. Y el otro problema que tenés es un problema que justamente para proteger capital de trabajo empiezan a no entregar mercadería, empieza a desabastecerse, hoy hay una encuesta, empiezan a desabastecerse los supermercados, la economía se empieza a parar. Y si ahora hay una expectativa de devaluación, más aún, ¿qué hace un empresario hoy? Si yo no sé cuánto va a estar el dólar, protejo mi capital de trabajo, o lo liquido rápido y le pago al banco, todo eso es negativo, nadie proyecta nada. Y si esto sigue así, el segundo semestre del año, que normalmente es un semestre de mucha más actividad que el primero, siempre pasa lo mismo, porque la gente cobra el sueldo nuevo, hay medio aguinaldo, hay vacaciones de invierno, las empresas producen más para primavera y fin de año, se desacelera. Si nosotros llegamos a tener un mal julio, que normalmente es un mes de mucha actividad, o un mal agosto, ahí vamos a darnos cuenta que la situación es realmente delicada en términos de evolución del nivel de actividad económica. Con otro agravante, el Banco Central para ese entonces, que ya perdió 11.000 millones de dólares de reservas, no va a tener las divisas del agro, con lo cual el estrangulamiento de divisas va a ser mayor. Digo, esta gente, no sé cómo llegamos a este escenario. Quemaron la bala de plata que recibieron de nuestro gobierno, que nadie discute, que es el país desendeudado. Esa nadie la discute. Lo endeudaron en 100.000 millones de dólares, la economía no creció, tenemos más desequilibrio externo y ahora vamos corriendo al fondo. Ahora, el mejor equipo de los 50 años, digo, hay que hacerla esa. Quería hacer una observación en la línea de lo que estamos hablando respecto inclusive a estos créditos productivos. Tengamos cuidado con la banca pública y lo que están haciendo. El Banco Nación. Banco Nación, Banco Provincia. Porque si estás pagando una tasa de más del 20% y vas a prestar al 5 o al 7, ¿por qué no le hacen prestar los bancos internacionales que le prestan para comprarle le hacen préstamo millonario al 40%? Pero sí mandan a la banca pública y van a terminar con una quita de patrimonio, efectivamente. Pero digo, ¿qué pasa con el Banco Nación? ¿Qué pasa con Javier González Fraga? Porque yo creo que no es buena la gestión, está claro que le han arrebatado 22.000 millones de dólares del patrimonio en la sanción del presupuesto y el presidente ha estado ausente de esta discusión. Esto mismo quiso pasar mientras estaba Carlos Melconian a cargo de la presidencia del banco y uno podrá tener sus diferencias ideológicas con él, pero ese punto no lo dejó tocar. ¿Y ustedes temen que también dentro de este acuerdo con el fondo vuelvan a querer privatizar la banca pública como pidieron en algún momento? Yo creo que están llevando un proceso por el cual están descapitalizando los bancos a través de tasas muy altas que se pagan versus tasas que van a querer hacer política en un año electoral con los bancos y eso va a desmejorar una situación patrimonial. De ahí al salto a decir que hay que privatizarlo es un tri nada más conociendo el pensamiento ideológico de ellos. Claro. Y agrego con respecto a las cajas previsionales, el problema de la caja del Banco Provincia de Buenos Aires, que también la toman como el mal ejemplo y como una caja de privilegio cuando en realidad los trabajadores hacen un aporte de hasta el 19% de un servicio especial, no de privilegio. Sí, Leandro. No. Primero, la perversidad del gobierno de focalizar el privilegio
en el sueldo del Gordo Segovia o en los regímenes especiales de jubilación de los docentes, cuando en realidad lo que están construyendo es un sistema para beneficiar a los privilegiados, ¿no? Porque todas las corporaciones están al cargo de los ministerios, o sea, agroindustria a cargo de la sociedad rural, energía a cargo del gerente de la Shell, el sector financiero a cargo del Ministerio de Deuda Pública. Esto es patético y triste. Ahora, consecuencias sociales de este ajuste y de esta transferencia de ingresos. Va a aumentar la pobreza, se va a pulverizar la capacidad adquisitiva del salario, las jubilaciones van a tener una caída real mucho más grande de la que ya tuvieron. ¿Por qué? Porque está todo dolarizado, Gato. Cuando vos tocás el tipo de cambio, el dólar en la Argentina coordina todos los precios. Impacta directo sobre alimentos, sobre combustible, sobre tarifas, y eso hace que la coordinación general de los precios después termine siendo siempre para la suba. Entonces, lamentablemente en la Argentina lo peor está por venir y yo soy muy escéptico. ¿Puede ser la dolarización un próximo paso? A ver, la dolarización técnica nunca estuvo tan cerca técnicamente, claro, salvo en el 89 cuando la desmonetización completa. La economía perdió moneda, pero normalmente todos los pesos circulantes son 30 puntos de todo lo que la economía produce en un año, ya bajó a 25. Con un salto cambiario fuerte y un apoyo del Fondo Monetario Internacional podrían convertir todos los pesos en dólares. No estamos muy lejos de esa situación. Yo creo que eso sería una catástrofe para la Argentina, porque hay que ver lo que pasa en la Europa del euro. Los países que pierden su moneda pierden toda capacidad luego de hacer política económica. Eso sería una catástrofe. Creo que a Estados Unidos no le interesa en este momento. Por alguna razón hay un rumbo de nacionalismo económico. Nosotros no estamos integrados al área del dólar. Nosotros no tenemos a Estados Unidos como el principal comprador y vendedor nuestro. Entonces creo que no interesa. Ahora, que el ministro Caputo se reúna con los banqueros ayer y le garantice que le va a vender todos los dólares que ingresen, es increíble. Increíble. Ya pasó con el JP Morgan. Es realmente Roberto. Increíble. Con el JP Morgan. Bueno, ayer Caputo y a través del Banco Nación, lo dijo también, todos los dólares que tenemos en la tesorería del Banco Nación, vamos a venderle al mercado todos los dólares que sean necesarios que ingresen. Y esto es muy fuerte decir eso. Y esto sucede. Muy fuerte. Nos van llevando una crisis ellos mismos. Increíble. Increíble. ¿Cuándo arranca esto? Porque la gente por ahí se pregunta, bueno, ¿cuándo arranca? Ellos, 3 decisiones que fueron nefastas. La forma en que se salió del cepo, primer punto. Bueno, sí. Segundo punto, la forma en la cual arreglaron con los fondos buitres, fueron a conseguir para pagarle en efectivo al contado y más de lo que pedían. Y el tercer punto, que no lo pueden explicar sin porque yo creo... porque no hicieron oferta pública. Obvio. Y el tercer punto es haber pretendido financiar el déficit en pesos con dólares, Gato. A ver, las LEVAC, esto que decís vos, arranca como un mecanismo de esterilización porque los tipos fueron a buscar dólares para financiar un déficit fiscal en pesos. Entonces, eso huele a negocio. Porque yo recuerdo que se lo hemos dicho a un montón de funcionarios. Pero a ver, expliquen, si ustedes están obsesionados con achicar el déficit fiscal, ¿por qué salen a colocar bonos en dólares? Claro. Ahora los tenés que devolver esos bonos. Ahora resulta que, digamos, esos bonos que pediste en dólares cobran intereses en dólares. Entonces eso te aumenta el déficit fiscal secundario. Con lo cual, también el grave problema, que es lo que todo el mundo no se anima a decir acá, es que este quilombo también se debe a una actitud corrupta de parte de los tipos que manejan las finanzas en la Argentina. Yo recuerdo acá cuando vino Aldo Piñanelli, la última vez que vino acá, a mí me tocó compartir con él, y él mirando a la cámara dijo, muchachos, atrás de cada colocación de bono, todo el mundo sabe que hay un porcentaje que va para ustedes. Entonces no jodamos, porque este problema financiero no se debe a la herencia recibida. Porque como decía Roberto recién, hasta los más críticos del gobierno de Cristina reconocen que dejaron un país desendeudado. Este problema se debe a que pusieron al zorro a cuidar el gallinero. Entonces cuando vos pones un tipo como el Toto Caputo al frente del Ministerio de Finanzas, como pones un tipo de como Duhovne, que viene del Banco Galicia, al frente del Ministerio de Hacienda, en donde los tipos pueden hacer un curro. Es así de simple. Bueno, muy bien. Gracias. No, gracias. Jueves entonces definen paro general. Sí. Igualmente ustedes, si la Secretaría no lo aclara, van a acompañar a la CTA, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado, la misma CTA dice que es necesario que estén las tres centrales. Recién estuvimos en una charla con el canciller Sánchez Orondo y con Pablo Moyano en una conferencia que se dio por otros temas. Y Pablo Moyano anunció que el representante de camionero en el Consejo Directivo va a pedir la fecha antes del día 14 para el paro. Antes del día 14 de junio, sí, para el paro general. Va a pedirla en el plenario que tiene el Consejo Directivo el día jueves. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, este anticipo que nos da Sergio Palazzo. Camionero va a pedir entonces...